Así que en esta oportunidad voy a leer solamente tres versos, el verso 2, 3 y 4 de este primer capítulo de Santiago. Santiago 1, versos 2, 3 y 4. Exacto, sí. Comparto esta lectura en el nombre del Señor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Oremos al Señor. Señor Jesús, necesitamos mucho de ti para poder comprender, Señor, estos pasajes. Danos de tu gracia. Asístenos con tu presencia. Tu Santo Espíritu tenga dominio de todo este momento. Te necesitamos, Señor. Por eso oramos a ti para que esta predicación sea de bendición para nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Tengo un problema muy serio. Me ha costado mucho últimamente aquietarme en los tiempos. Espero hacerlo el día de hoy. Mis hermanos, como mencionamos el día en que introdujimos este libro como un libro en que vamos a estudiar, una carta que vamos a estudiar, y nos encomendábamos al Señor para que esta sea de mucha bendición, aun cuando hay temas que son muy complejos de tratar, porque uno de los temas importantes de esta carta precisamente es el tema de las pruebas, la participación del dolor en medio de nuestra fe cristiana. Este no es un tema menor, no es un tema menor. Hoy día quizás hemos tendido a sacar la mente de este problema. Parece que pensar en el dolor no trae muy buenos augurios como pueden pensar los de afuera. Por eso que la gente trata de no pensar en estas situaciones, trata de no pensar en el dolor, porque cree que lo llama con su mente o con sus palabras. Pero lo cierto es que este es un tema en la palabra del Señor. Es un tema. Y espero poder tratarlo en esta tarde con la responsabilidad de vida de dejar que la palabra del Señor hable en lo que en esta tarde nos recta. Mis hermanos, en la civilización antigua había una importancia de parte de los pensadores a tratar este tema con mucha mesura, porque si bien es cierto, hoy día parece que la gente no piensa mucho en este tema, pero en la antigüedad la reflexión con respecto al dolor causó muchos pensamientos que en algunos casos fueron muy dañinos para la sociedad. De hecho, los griegos enseñaban que el verdadero propósito de la filosofía era ayudar a enfrentar el sufrimiento y la muerte de las personas, que ese era el verdadero propósito de las enseñanzas de los maestros, especialmente de los maestros griegos. De hecho, hubieron escritores cristianos que para tratar de poner en un pedestal adecuado, estos escritores como Cipriano, Ambrosio, también lo hizo Agustín de Hipona, argumentaron que la mejor respuesta para el dolor la tenía el cristianismo. Y la evidencia de que el cristianismo debiera ser considerada, y esto es un dicho muy común, no es un dicho actual, pero se dice mucho en la academia, que la realidad por la cual el cristianismo es la filosofía más alta
es porque una de las cosas que hace el cristianismo es que da respuestas categóricas acerca del dolor. No solo responde, sino que los cristianos en realidad viven el dolor de mejor manera. Algunos han llegado a escribir y a pensar de que los cristianos usaron el sufrimiento para defender la superioridad de sus doctrinas, sus credos o sus convicciones. Y que por eso se pensó que los cristianos sufrían mejor que los paganos. El tema del dolor no fue algo sencillo, pero sin embargo, cuando nosotros estudiamos las Escrituras, nos damos cuenta que efectivamente la fe cristiana nos prepara frente al dolor, frente al sufrimiento, para poder vivir mejor que otros que no conocen al Señor. Parte de eso es lo que menciona mucho Santiago, especialmente con el concepto de pruebas. Es ahí la idea de la prueba. Ahora, tengo que mencionar, y no quiero marearlo, mis hermanos, con mi pronunciación en griego, porque es pésima. Sí, amén, dice hermana, amén. Es pésima. Me esfuerzo mucho, pero sí quiero mencionarles de que, bueno, hay una palabra, especialmente para la palabra prueba, es una palabra muy especial porque por lo menos en este capítulo la palabra prueba también se refiere a lo que dice en el verso 12, a la palabra tentación. La prueba, esa idea, es la misma palabra para hablar de cómo se prueba nuestra fe, pero también es la misma palabra para referirse a la tentación. Por un lado encontramos la prueba que Dios usa para el beneficio del cristiano, pero por otro lado encontramos esa tentación en la cual los seres humanos incurren cuando de su propia concupiscencia son atraídos y seducidos. Lamentablemente es la misma palabra. Debido a eso, la gran mayoría de los comentaristas mencionan de que el libro de Santiago muestra dos tipos de pruebas. La Biblia holandesa, de hecho, habla en esta primera parte de una manera un poco incomprensible. La Biblia holandesa dice, hermanos, es necesario que os halléis con sumo gozo cuando os halléis en diferentes tentaciones. Y es porque es la misma palabra. Sin embargo, creo que nuestra Biblia traduce mejor. Hay que hacer la diferencia entre prueba y tentación. Son dos cosas distintas. Y quienes estudiamos, quienes aprendemos, quienes usamos las herramientas de la interpretación, también nosotros tenemos que entender que aunque hay palabras que son similares y están en diferentes contextos, ahí es necesario hacer una hermenéutica funcional. ¿Qué significa eso? Que al momento de interpretar una palabra, la interpretemos en base a su contexto y la función en la que esa palabra está ahí. En este caso, yo jamás interpretaría la palabra prueba al igual que la tentación, sino que en este caso es una prueba en la cual Dios somete a un cristiano para que se desarrolle un bien superior, un bien mejor. No diría que una prueba y una tentación son la misma cosa. No lo diría. Pero lo que sí tengo que decir en base a esto es que muchos comentaristas han tratado de hacer una separación entre los primeros 11 versículos para referirse a las pruebas que Dios da a los cristianos de manera externa para que ellos se desarrollen, y otra, una tentación interna para que las personas en realidad traten de aniquilar su inclinación hacia el pecado. Sepan que hay una concupiscencia que todavía está y que muchas veces a través de esa concupiscencia el ser humano todavía es atraído y seducido hacia el mal. Pero bueno, como sea, en esta oportunidad yo me voy a abocar a estos 4 versos, los otros los dejaré para más adelante. Y dentro de estos 4 versos tengo varias cosas que decir. Una de ellas es que
para mí fue de mucho impacto, de verdad que fue de mucho impacto estudiar durante estos días la carta a Santiago, porque realmente nos prepara, nos equipa para poder enfrentar las pruebas, pero con un corazón cristiano. Con un corazón cristiano, porque quiero decirles que lamentablemente, aun cuando estamos aquí, muchos de nosotros a veces enfrentamos nuestras pruebas, pero muy lejos del corazón que un cristiano debiera tener. Las enfrentamos con herramientas en realidad que nos llevan al deterioro y nos llevan muchas veces al lamento y al flagelo más que a una bendición. Y quiero decirles ahora, de entrada, las pruebas nos van a bendecir. Nos van a bendecir. Pero para eso tenemos que entender cómo podemos llegar a esa conclusión. Y aprovecho de botar un mito antes de comenzar a usar mis notas. El primer mito, y yo te recomiendo, hermano querido, incluso aquellos que me puedan estar viendo y no son de nuestra iglesia, el primer mito es que muchas veces se busca el evangelio para evitar el dolor. Si en tu iglesia te están enseñando que el evangelio es para eso, para reprender las pruebas, para evitar el sufrimiento, te digo, te están lamentablemente engañando, porque las pruebas en realidad son las herramientas o instrumentos que Dios usa para desarrollar algo precioso en tu fe. No desprecies el dolor, sino que enfréntalo equipado por la gracia del Señor y por las cosas que la palabra de Dios te da como herramientas para que logres extraer los mejores beneficios de las aflicciones que sin duda todos llegarán. Todos, tarde o temprano, un día tendrán que padecer. No busques en el evangelio una especie de anestesia contra el dolor. No lo busques. Ni tampoco busques el evangelio para evitar el dolor. No pienses que el dolor es un latigazo de Satanás con el único deseo de destruirte. No es así. De hecho, tienes que pensar cabalmente que Satanás no tiene ninguna autoridad sobre ti. Ninguna. Y todo lo que en tu vida sucede, no sucede por un desprecio de Satanás. Tu vida está bajo el resguardo de la mano poderosa de Dios. Y si por ABC Dios permite que Satanás toque algo de tu vida, créeme que si alguna vez ocurriera algo así, será permitido solo porque Dios lo ha querido. Solo porque Dios lo ha querido. Pero te tengo una noticia, de verdad. Muchos viven muy asustados con el tema de Satanás. Y muchos han llegado a decir, lo cierto es que si a los hijos de los Escevas los demonios le dijeron, ¿ustedes quiénes son? Porque a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero yo no sé quiénes son ustedes. Parece que fuera una regla de que todo cristiano debiera ser conocido por Satanás. Lo más probable es que a nosotros ni nos conozca. Que es lo más probable. Primero, porque Satanás no es un Dios para que lo conozca todo. Ni él tampoco está en todo lugar. Él es una criatura tal igual como tú lo somos. No es ni omnisciente ni omnipresente. Así que lo más probable es que muchos de nosotros hayamos transitado durante muchos años y Satanás jamás ha pasado por nuestro lado. Pobre Satanás, que lo culpamos de todo, ¿no? A veces es digno de conmiseración. Pero bueno, pensemos un poco en esto, ya que he ocupado bastante tiempo, ¿no? en esta idea, pero pensemos un poco en esto. Una de las cosas en las que yo encontré fantástico en cómo
Santiago escribe acerca de este tema del dolor y el cristiano, fue precisamente porque, especialmente hoy día, donde, y al igual que también en el tiempo pasado, la gente tiende a hablar del dolor como algo en lo cual yo soy compañero tuyo, y lo hemos visto mucho en nuestro último tiempo, en la tremenda revuelta política y social en la que nos encontramos, no solamente en Chile, sino en los diferentes países. Parece que los políticos son los que mejor nos entienden a nosotros. Ellos están para ayudarnos, están para satisfacernos, conocen nuestras necesidades y están sobre todo a favor de los más desprotegidos. Y lo cierto es que es una filosofía tan engañosa y mentirosa, porque nadie puede comprender el dolor del otro a menos que sea participante del mismo hecho. Y ahí vamos sincronizando algunas ideas con la doctrina. Por eso que el mejor compañero en el dolor es alguien que padeció exactamente lo mismo que nosotros podemos padecer. Y ese es nuestro precioso Salvador Jesucristo. Ahora, pensando en esto, fíjense cómo muchos han tratado de juzgar a Santiago. Dicen, oh, Santiago es el típico pastor sentado en la comodidad de su administración, tratando de alentar a pobres que están que están sufriendo padecimiento, pero en realidad estando totalmente ajenos de la realidad en la que su propia iglesia vive. Porque pareciera bien extraño leer estas palabras: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pareciera que eso solamente lo pudiera decir aquella persona que no tiene idea del dolor ajeno. Muchos han tratado de juzgar así lo que Santiago aquí escribe. Sin embargo, cuando estudiamos estos 5 capítulos tan preciosos, tienes que entender que Santiago no está hablando detrás de un fanfarroneo. Santiago está hablando de algo que él mismo ha experimentado, y las palabras que él ocupa son tan precisas en cada detalle que nos permite confiar de que estos 5 capítulos están bañados de la gracia de Dios y están bañados del Espíritu Santo. Primero, ¿por qué Santiago parte así? Hermanos míos. Esta frase, hermanos míos, por lo menos en esta carta, se repite más de 15 veces. Es algo que Santiago más ocupa, la frase hermanos míos, en todo momento, hermanos míos. ¿Y por qué Santiago ocupa esta frase? Porque no solamente la ocupa desde la posición de un anciano que trata con mucho cariño a aquellos que son menores que él. No lo hace de esa manera. Santiago lo que está tratando de decirle a sus lectores: hermanos, ustedes y yo somos compañeros en el sufrimiento. Somos compañeros. Así como ustedes sufren, yo también he sufrido. Y cuando los trata de hermanos, debe entenderse que la audiencia que recibe esta información sabe que él tiene autoridad para decir hermanos. ¿Por qué? Porque no solamente somos hermanos de fe, somos hermanos y somos compañeros porque estamos padeciendo juntos, hemos sufrido juntos. El sufrimiento de ustedes no es algo ajeno a mí, sino que lo que Santiago está tratando de decir, en realidad, yo soy uno de ustedes. Wow. Yo quisiera tener un pastor así, que pudiera decirme: yo te entiendo, porque yo soy compañero contigo en todo lo que padeces. Lo que Santiago está tratando de decir con esta frase: yo soy uno de ustedes. Esa es la razón por la cual Santiago inicia esta exhortación con este apelativo: hermanos míos.
podemos entender que en base a esta carta, a este apelativo, esta carta es extremadamente pastoral. Es extremadamente pastoral. Es el corazón de un pastor que sabe lo que están viviendo sus ovejas. Y ahora pensemos un poco, porque si bien es cierto fue parte de la introducción, que no le dimos tanta profundidad con la idea de poder ir desarrollándolo en el momento, pero pensemos un poco acerca de la audiencia que recibe esta carta. Recuerden que nosotros hablamos hace unos días anteriores de que esta carta está dedicada a expatriados, a personas que están en la dispersión, a judíos que fueron dispersos. Si usted pudiera buscar en su mapa, incluso pudiera comparar un mapa actual con un mapa bíblico, se va a dar cuenta de que toda esa parte de Irak, en realidad es todo ese territorio donde los judíos comúnmente fueron esparcidos, no solo desde el sufrimiento de Jerusalén, sino también en las deportaciones que sufrieron en el pasado. Se levantaron muchas comunidades judías, las cuales levantaron sus propios lugares de adoración, los que nosotros encontramos con el nombre de sinagogas. En el hebreo es sinagoguns. Salió pésimo, pero bueno. Pero son sinagogas en las que muchos de estos cristianos que después de la persecución y la muerte de Esteban, al huir de Jerusalén, llegaron y estuvieron en muchos lugares como estos. Y lo cierto es, mis hermanos, es que los cristianos del primer siglo sufrían una serie de persecuciones. Para que entendamos la idea, nosotros tenemos que mencionar algunas de estas persecuciones. Dentro de estas persecuciones, los cristianos del primer siglo, mis hermanos, eran considerados ateos y faltos de lealtad al Estado. ¿Por qué ateos? Porque no se olvide que la cultura greco-romana era una cultura politeísta, poli es mucho, es decir, tenía muchos dioses. Y cuando los cristianos aseguraban en unidad al monoteísmo judío, que solo hay un Dios, entonces ellos consideraban a los cristianos, y especialmente los cristianos judíos, que ellos eran ateos por no creer en el panteón de sus dioses. Aparte de eso, eran calumniados y decían que los primeros cristianos eran unos caníbales que tenían ritos sanguinarios. ¿Y sabe por qué decían eso? Decían eso porque debido a la celebración de la Cena del Señor, en la cual se decía que en representación a la carne y a la sangre del Señor se tomaba el pan y el vino, muchos inventaron que en estas reuniones privadas de los cristianos se sacrificaban niños y bebían y comían de las carnes y la sangre de estos niños. Así que usted esté pensando en la tremenda, mi hermano, en el tremendo perjuicio moral incluso que se hacía contra los cristianos. Por otro lado, los cristianos se vieron envueltos en tomar una decisión con respecto a celebrar o no las fiestas paganas de Roma. Por eso que eran considerados desobedientes a las leyes y a las costumbres locales. Y si bien es cierto, la iglesia está llamada a ser sociedad, pero lamentablemente los cristianos, debido a todas estas calumnias, muchas veces tuvieron que vivir su fe escondidos, no solo en sus casas, sino que también en cavernas. Aparte de eso, eran considerados propagadores de doctrinas extrañas, y precisamente es porque ellos no adoraban a los dioses paganos ni tampoco al César
que en años muy cercanos a la destrucción de Jerusalén, César se fue convirtiendo en una especie de Kyrios, de señor. Casi le dieron la posición de un dios. Y los cristianos, cuando promovían el cristianismo, decían: no, César no es el Kyrios, el Señor, ni el Cristo, no es el Mesías. El Señor Jesucristo es el Kyrios. Y eso causó mucha persecución a los cristianos. Aparte de eso, los relatos del libro de los Hechos, encontramos a muchos de los apóstoles, según el capítulo 5, verso 18 en adelante, a muchos de los apóstoles llevándolos a la cárcel. También recuerden que el libro de los Hechos nos muestra que incluso mataron a 2 de personas muy influyentes en los primeros años de la iglesia cristiana. Uno fue Esteban y el otro fue Jacobo, el hermano de Juan. O sea, la iglesia estaba siendo perseguida de muchas formas y de muchas maneras. Son gente que realmente, mis hermanos, en nuestro término podríamos decir, son gente que la están o la habían pasado mal. Su fe no era algo que les estaba provocando un descanso social. La están pasando mal por ser cristianos. Y por otro lado, yo pensaba y me apoyé en en varios comentaristas para poder llegar a esta conclusión, porque al leer los 5 capítulos, una de las cosas que me llamó mucho la atención es que dentro de la misma carta se menciona el tipo de sufrimiento que esta gente está viviendo. Dentro de la misma epístola encontramos que Santiago menciona que sus lectores la están pasando mal porque sabemos que la pobreza era una de las causas por las cuales esta gente estaba sufriendo. De hecho, la epístola, mis hermanos, está llena de referencia a la pobreza. Está llena. Yo por lo menos destaqué 5 pasajes largos en los que Santiago está tratando el tema de la escasez económica, y no al extremo que alguno de nosotros la pueda estar viviendo, sino que al extremo que algunos hermanos estaban muriendo. Muriendo, mis hermanos. Lo que yo encontré es que el autor deja en claro que la gran mayoría de esta audiencia sí son pobres con escasez, con mucha escasez. Santiago en el capítulo 2 dice, referente a lo que están sucediendo y lo que están pasando, y vemos que la causa de esta pobreza puede haber sido incluso por una persecución religiosa. ¿Me escuchó bien, cierto? Una de las causas posibles de esta pobreza se puede haber dado producto de una persecución religiosa. En el capítulo 2, versos 6 y 7, Santiago está tratando de decir que los ricos que blasfemaban el nombre de Cristo estaban menospreciando y explotando a los pobres y arrastrándolos a los tribunales. ¡Wow! En el capítulo 5, del verso 1 al 6, Santiago hace una acusación porque lo que él ve, la razón por la cual sus hermanos están sufriendo, la acusación que hace Santiago es que los ricos están dando muerte a los pobres. Y la forma en que los están llevando a la muerte es reteniéndoles su salario. Eso dice en el capítulo 5 del verso 1 al 6, y incluso algunos comentaristas han llegado a decir que probablemente se dieron que muchos de los judíos adinerados verían a los seguidores de Jesús como traidores y harían todo lo que estuviera en sus manos para hacerles la vida imposible.
Este es un tipo de cosas que están padeciendo estos hermanos. ¿Y qué más podríamos decir, mis hermanos? El mismo verso 1 dice y habla que aparte de esto eran exiliados. Por eso que el verso 1 dice, hermanos, volvamos a repetir el verso 2, por favor. Por eso que el verso 2 dice, Santiago 1, por favor. No me boicotees la prédica, hijo. Por eso que dice el verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, esta gente está siendo atacada por todos lados. ¿Sabe cuál fue la sensación de darme cuenta de algunos motivos de esta persecución? Me dio una sensación de vergüenza. Esa es la primera sensación que me dio. La razón por la cual Santiago manifiesta, mis hermanos, la idea de diversas pruebas. No es el único que usa esta idea, también la usa Pedro y también la usa Pablo. La razón por la cual Santiago hace referencia de un abanico de situaciones es porque entre las experiencias dolorosas de un cristiano también puede estar la experiencia personal, que es la cosecha de su pecado, en muchos casos, y por el simple hecho de vivir en una naturaleza caída, también hay que enfrentarse a enfermedades, soledades, pérdidas de seres queridos, decepciones, llantos mil. A todas esas persecuciones agreguémosles también esta otra. ¡Wow! ¡Qué mochila!, ¿no? ¡Qué mochila! Pero ¿sabes lo que me llama la atención? Es cómo Santiago motiva a estos cristianos a tener una buena actitud frente a las pruebas, frente a su proceso. Y aquí quiero hacer una acotación. Mis hermanos, Santiago no sugiere que los cristianos que están pasando por diferentes pruebas puedan responder con gozo, como si los cristianos no pudiéramos mostrar tristeza en medio de nuestras dificultades. Santiago no está diciendo eso. Es como alguien pudiera decir, Santiago nos está llamando al masoquismo. No. ¿Cómo está, hermano? Probado gracias al Señor, podría decir alguno. No, mi hermano, es lícito llorar cuando estamos probados. Es ilícito llorar. Porque la causa de nuestro gozo no deben ser las pruebas, sino Dios, que permite sustentar nuestra fe para soportar nuestras pruebas. Así que la idea de Santiago no es decir, estás probado, con una sonrisa de oreja a oreja para que todos vean que estás feliz porque te llegó la prueba. Nadie, eso sería una torpeza. Sería una torpeza. Santiago no está diciendo eso. Lo que está diciendo Santiago es que las pruebas deberían verse como una oportunidad para experimentar un gozo genuino. Eso es lo que está diciendo Santiago. Tu prueba, hermano, tu prueba es una oportunidad que Dios te está dando para mostrar un gozo genuino. Y esa es la razón fundamental que sustenta el verso 3 y el verso 4. Sabiendo que la prueba produce fe, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, mis hermanos,
no se exige en nuestra fe cristiana que por el hecho de estar probados y que por cada prueba que venga debemos hacer lo posible de no llorar, sino que por cada por cada prueba que venga debemos en realidad ver cuál es la oportunidad que me está dando Dios con esta aflicción. ¿Cuál es la oportunidad que me está dando Dios con esta aflicción? Mi hermano, es necesario tener un entendimiento correcto de las pruebas que estamos viviendo. Es necesario. Dios jamás nos ha dicho que si tú eres cristiano tus problemas se terminarán. Esa es una mentira diabólica, mis hermanos. ¿Sabes que a mí me duele mucho, de verdad que me duele mucho, que la gente que más aglomera personas en sus iglesias sea gente que promueve felicidad y que puedes usar al Espíritu Santo para reprender todo tipo de dolor y dificultad? Decláralo, decrétalo, proclámalo, renuncia a este dolor. Sin entender, mis hermanos, sin entender que jamás el Evangelio nos ha dicho que por el simple hecho de ser cristianos los problemas terminaron. No, mis hermanos, fíjense bien la idea del texto. El texto no dice si os halláis en diversas pruebas. Eso no dice el texto, sino que el texto dice cuando os halléis. ¿Por qué? Porque las pruebas tarde o temprano, no las busque, van a llegar solas. Van a llegar. Así que tranquilo, no se impaciente, no inventa enfermedades ni dolores, tranquilo, no es necesario. Van a llegar. Tarde o temprano van a llegar. Pero no se ponga triste porque le estoy diciendo que van a llegar. Van a llegar, pero qué precioso es ser cristiano para saber cómo enfrentarlas. Oiga, yo estuve a punto de escribir una predicación, no una serie de predicaciones, preparándome para los 40. Ya no la alcancé. Oiga, yo recuerdo, de verdad, recuerdo ese día almorzando en la casa del hermano Jovino. Hermano Jovino aquí, cabecera de mesa, yo aquí, estábamos como en la Santa Cena. Sí, yo aquí, al frente del hermano Mario. Y el hermano Mario, yo me acuerdo ese día que me preguntó, ¿qué edad tiene? 30 y tanto, le dije en aquellos años. Oh, me dijo, les doy una sugerencia, me dijo, no soy quien para darle un consejo, pero doy una sugerencia. Me dijo, prepárese para los 40, me dijo. Prepárese para los 40, me dijo. ¿Por qué? Cuando los 40 lleguen, usted va a saber lo que significa vivir empastillado. Hermano, yo practicando deporte, aunque no lo crea y no se me note, yo practicando deporte, haciendo caza submarina, a mí me conocían como el Omega, todavía algunos el pastor Omega, quedé con el apodo, sobrenombre. Deportista. Llegaron los 40, hace rato. Mi hermano, fue cronológico. Cronológico, así. ¡Ta! Llegaron los 40. Primera crisis que vino a los 40, apareció un dolor que jamás en mi vida había experimentado. Y que hoy día es curioso. Con quien lo converso sabe de qué hablo. Una crisis de colon. ¿Las conoce? Yo caí al hospital 3 veces por esa. Inyectado en una cama ahí con un suero, una especie de Viadil, saliendo con el estómago incendiado de caliente. A los 40. Ahora sé lo que es el omeprazol, el Lerogim,
el salbutamol. No, ese todavía no. Le tengo respeto a ese yo, no. Losartán, no. Señor, no. Yo sé lo que es eso. Llegué a los 40 y ¿sabe qué? Yo siempre me he considerado, a veces la gente me molesta por lo que digo, pero lo digo en un buen sentido porque yo ya tengo comprobado que mi problema es que tengo el umbral del dolor muy alto. Esa es la razón por la cual llegué con una peritonitis al hospital. Y el doctor comprobó de que mi problema es que yo tengo el umbral del dolor alto. Pero yo me encontraba hipocondriaco. Y sí, es verdad en que parece que hay una cierta edad, y sí, también tengo que decir que hay personas que se quedan pegados en esa idea de como que andan inventando las enfermedades, como que las llaman, como que cualquier conversación, y sobre todo les digo jóvenes, no se preocupen porque estas conversaciones, aunque ustedes crean que no, esas no son conversaciones mías, cuando lleguen a cierta edad van a descubrir o hablen con un viejo. Todas las personas, métanse a las conversaciones de los adultos, todos hablan de enfermedad. Ese es el tema de los adultos, la enfermedad. No existe conversación donde la enfermedad no esté. Ese es el tema de los adultos. Y parece cuando uno es joven como que quiere madurar y pareciera de que yo quiero ser como allá, y a veces hasta inventamos cosas. Les recomiendo algo, no las invente. No las invente. Paciencia. Van a llegar. Y cuando eso llega, sepas que van a llegar porque vivimos en una naturaleza caída, que tarde o temprano comenzará su etapa de catarsis. El hombre exterior, tarde o temprano, se va a desgastar. Tarde o temprano se va a desgastar. Así que no inventes pruebas, sino que confía en lo que el Señor dice. El Evangelio nunca ha dicho que las pruebas no vendrán. Al contrario, el Evangelio dice que la vida es así. La vida es una vida de aflicción. Recuerda San Juan 16:33. Estas cosas os digo para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones. Pero confiad, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Esta es una realidad, esta es nuestra realidad humana. Recuerdo a Pablo, que me dolió haber leído esa historia. El apóstol Pablo estaba con Bernabé en una ciudad llamada Listra. Ahí recuerda que hablaban una lengua, un dialecto propio de ese lugar, se llamaba la lengua licaónica, ¿se recuerdan? Y escucharon hablar a Pablo. A Bernabé le pusieron Júpiter, que era el dios mayor, y a Pablo le pusieron Mercurio, porque era el de la palabra, era como el dios Hermes, el dios de los griegos, el dios Hermes, el que llevaba la palabra. Y cuando Pablo ve que están sacrificando un toro, porque dijeron que estos dos, Bernabé y Pablo, eran dioses venidos en forma de hombre, o sea, los llegaron a confundir como dioses. Y Pablo, cuando ve que van a sacrificar un animal para ofrecérselo, Pablo, no hagan eso, ¿cómo se les ocurre? Somos hombres como ustedes. Dios de estas vanidades mandó a que nos convirtamos. Y comenzó, y vinieron algunos judíos ociosos. Escucha esto, vinieron unos judíos ociosos que agitaron la turba y maltrataron a Pablo, lo apedrearon de tal manera, mis hermanos, de tal manera que muchos pensaron que Pablo había muerto. Lo rodearon. Pablo se paró, entró a la ciudad. El hombre porfiado. Salió al otro día y fue a recorrer las iglesias de alrededor. ¿Y sabe lo que dice el verso 22 del capítulo 14? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen firmes en la fe, diciéndoles, yo me imagino a Pablo
todo moreteado, frente a la iglesia, con los ojos morados, quizás con la cabeza rota, diciéndole a los hermanos: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¡Wow! Vuelvo a repetir, estudiar esto me trajo mucha vergüenza. Me trajo mucha vergüenza. Mi hermano, nosotros que somos hijos del Señor, más que cualquier otro grupo en este mundo, tenemos que estar conscientes que tarde o temprano experimentaremos tribulaciones. Tarde o temprano las experimentaremos. Lo cierto es que algunas de estas tribulaciones muchas veces vienen solamente por el hecho de ser humanos, como las enfermedades ya mencionadas, los accidentes, las frustraciones, las tragedias, etcétera, etcétera. Pero ¿saben qué? Les voy a contar una cosa. También hay tribulaciones que van a venir producto de tu fe. Y en la iglesia sí vivió tribulaciones producto de su fe. En nuestra iglesia ya hemos tenido casos de personas en las que en sus familias le han hecho decidir o tu fe o nosotros. Esos casos ya los hemos tenido, y no una vez, en muchas oportunidades. Pero cuando ese tipo de caso sea el que tú estás viviendo, aún más siéntete dichoso. Siéntete dichoso. Mateo 5 dijo que los que sufren ese tipo de persecución por la causa del Evangelio debieran considerarse bienaventurados. 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 En este caso, al igual que Pedro nos enseña, el Santiago nos enseña de que hay tribulaciones que vienen solo por ser creyentes. A ese tipo de tribulaciones Pedro escribió en su primera carta, en el capítulo 4: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Porque si eres cristiano, tú no puedes pensar que tu vida va a ser menor que la de tu propio Salvador. No puedes pensar eso. Bástele al discípulo ser como su Señor o como su Maestro. Y si lo sufrieron con Él, Él mismo dijo: ¿cuánto más a vosotros? Dios nos bendiga. Ahora, observemos la idea. ¿Puedes mantenerlo, Israel, en el verso 2? Santiago capítulo 1, verso 2. Fijémonos en esta idea. Cuando os halléis. Esta es una frase súper importante. Que esto, mis hermanos, implica que nuestras pruebas no son accidentales. Nuestras pruebas en realidad no son tampoco una opción. Las pruebas van a venir. Por eso que Santiago dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto, los hermanos que recibieron esta carta lo sabían y lo asumieron. Lo asumieron. Y esto debe asumirlo todo cristiano. Y la idea de diversas, manténlo nomás, hijo, ahí por favor. La idea de diversas es que es súper rico el vocabulario, porque indagar esto nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Ver la etimología de estos versos es maravilloso, porque la idea de diversas aquí es la palabra griega para definir multicolor. O sea, las pruebas pueden ser de diferentes maneras. Esto nos permite a nosotros pensar lo siguiente. Hay que ir a despertar al Jordán y se quedó dormido.
Esto nos permite pensar lo siguiente, mi hermano, todos podemos tener distintos tipos de pruebas. Piensa y reflexiona en lo siguiente. No significa que tu prueba es un patrón para tu hermano. No, mi hermano. De hecho, en nuestra iglesia hemos vivido cosas muy... estoy como intérprete, estoy haciéndolo muy mal esta noche porque me estoy yendo del texto a la iglesia y no debe ser así. Hay que irse del texto a la audiencia original. Pero quiero poner un ejemplo. Las pruebas pueden ser diversas y la forma en la que Dios nos permite enfrentar las pruebas no a todos deben ser la misma. Si tú fuiste sanado de cáncer, no significa que a todos los que tienen cáncer van a sanar. Incluso si van a la misma iglesia y escuchan las mismas prédicas. No, mis hermanos, no va a pasar así. De hecho, la causa por la cual la gente se desanima es muchas veces porque hace o genera confianzas falsas. Las pruebas del cristiano son diversas, son multicolores y Dios puede tratar de diferentes maneras las pruebas de cada uno. Nuestra iglesia hubo un periodo de cáncer súper fuerte y voy a hablar del tiempo de la administración anterior. Mi pastor Robinson se enfermó de cáncer. Después de ese proceso vino la hermana Flor con su fibrosis pulmonar, el hermano Juan Marambio, la hermana Olguita. ¿Perdón? El mismo caso del hermano Andrés. Discúlpenme la frase, chiquillos de Mou, brígido lo del hermano Andrés. Yo estuve ahí, yo fui parte de su proceso. Yo estuve en su enfermedad. Y fíjese que aunque algunos, Dios sabe lo que hizo, simplemente detuvo el cáncer. Y algunos todavía están con nosotros después que yo fui testigo. Yo entré con ellos al médico, como el caso de la hermana Flor. Yo fui testigo cuando voy saliendo y el doctor me preguntó, ¿quién es usted? No, yo no tengo que estar aquí, yo soy solo el pastor. No, quédate, me dijo, tienes que escuchar esto. A esta señora le quedan 6 meses de vida. ¿Cuántos años han pasado? 15 años. 15 años. Pero a mi pastor le dijeron 6 meses y duró 6 meses y un día. ¿Y hacía cuántos más? Hermano, eso es lo que yo puedo entender con respecto a las diversas pruebas. No quiere decir que si Dios sanó a uno de cáncer, es el mismo trato de uno, tiene que ser exactamente con todos los demás, porque si no Dios sería injusto. Por eso es que una de las primeras cosas que debemos saber al enfrentar las pruebas es lo que esta gente sabía y que nosotros también tenemos que saber. Una de las causas de nuestras aflicciones es por nuestra naturaleza caída, y en nuestra naturaleza caída jamás pida que Dios lo trate con justicia. Jamás, porque si algún día usted exige que Dios sea justo con usted, entonces usted va a ser, es el día en que usted entienda que merece el infierno. Mi hermano, la misericordia no se exige. Porque si nosotros tratásemos de exigir la misericordia, no estamos tratando a la misericordia como lo que es. Si nosotros cuando exigimos algo, comúnmente lo que exigimos es justicia. La misericordia solo se recibe, no se reclama. La misericordia solo se recibe. Y aquí estamos. Quienes Dios solo ha querido mostrar misericordia. Pasó por alto su justicia para tratarnos con misericordia. Y esas cosas nos tiene... Hijo, Israel, por favor, hijo. Verso 2. Por eso es que cuando
cuando habla de os halléis en diversas pruebas, esto nos tiene que hacer entender algo. Las aflicciones de las personas son diferentes. Primero son distintas personas y pueden ser muchas maneras en las cuales las personas padezcan dificultades. Y Dios, que es Dios, puede tratar con cada una de ellas como Él en su soberanía le plazca. En su soberanía le plazca. Pero vamos a la última idea, que no estoy diciendo que estoy terminando, pero sí es la última idea. Hermano, una correcta evaluación del proceso en que estamos viviendo es importante para que tengamos una buena actitud frente a nuestras pruebas. Porque sí es verdad que las pruebas pueden llevarte al desánimo, pero tú vas a estar más propenso a desanimarte siempre y cuando no hagas una buena evaluación. Haz una buena evaluación. La palabra tened, wow, es maravillosa esta palabra. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Por esto es maravilloso este lenguaje. Es maravilloso. Muchos aman a Santiago la forma maravillosa con la cual escribió, un griego pero maravilloso. De hecho, muchos han llegado a decir eso actualmente, como Douglas Moore. Él ya ha llegado a decir que Santiago era un maestro del griego y que probablemente sacó todo su comentario, no solo de Proverbios y del Sermón del Monte, sino también de la Septuaginta. Y la idea de tener es la palabra griega de evaluar. Es uno de los sinónimos de esa palabra, es evaluar. Hermanos, para que ustedes tengan sumo gozo en las pruebas, evalúen bien la finalidad de las pruebas. Por eso que tú vas a encontrar, que no es la prédica de ahora, me están pidiendo que la predique ¿cuándo me dijo Jacob? El miércoles parece, ¿no? Pero el miércoles te vas a encontrar que una de las causas por las cuales Santiago dice, y si alguno está falto de sabiduría, pídela a Dios. ¿Por qué se necesita sabiduría? Porque necesitas ser sabio para evaluar por qué estás viviendo tu padecimiento. ¿Por qué? Porque tienes que evaluar, hermano. Vas a tener gozo siempre y cuando tu evaluación de la prueba sea la correcta. El apóstol Pablo es uno de los que más usó esta idea de tener, que es el griego en realidad, yehiomai. Y Pablo lo manifiesta ahí en Filipenses capítulo 3, cuando él, después de convertirse, evaluó su vida, evaluó su padecimiento, evaluó la situación y en su evaluación enfrentó su vida de otra manera, tomó otra determinación y comenzó a decir: cuántas cosas eran para mí ganancia, ahora las estimo como pérdida por el amor de Cristo. Yo ahora lo único que quiero es tratar de tomarlo a Él de la misma manera como Él me tomó a mí. Pablo trata de decir, ¿sabes qué? Lo que el Espíritu Santo me ha hecho es hacer una buena evaluación de lo que hoy soy. ¡Wow! Mi hermano, cuando pasemos cosas difíciles de la vida, debemos evaluar a través de Dios la razón y las causas de nuestras dificultades. Una correcta interpretación de nuestras pruebas, una correcta interpretación de quiénes somos ahora en Cristo y de las pruebas que vivimos, nos van a llevar a enfrentar las pruebas con sumo gozo. Con sumo gozo. Un creyente verdadero, mis hermanos, puede gozarse en medio de las tribulaciones. ¿Y sabe por qué puede gozarse en medio de las tribulaciones? Porque un creyente verdadero vive para algo más grande que su propia vida.
Por eso que puede gozarse, porque un creyente verdadero vive para algo más grande que su propia vida. De hecho, si tú no haces una buena evaluación, te vas a entristecer en medio de tus pruebas. Pon atención en esto. Puse solo 3 ejemplos. Si apreciamos más la comodidad que el madurar de nuestro carácter cristiano, si apreciamos más la comodidad, cuando las pruebas vengan, te van a perturbar. Te van a perturbar. Tienes que hacer una buena evaluación de quién eres. ¿Qué eres ahora en Cristo? Y cómo estas pruebas no son un capricho, como dicen los repúblicos dominicanos, no son un capricho medalaganario de Dios, sino que es una herramienta y una oportunidad que Dios te está dando a valorar más profundamente a tu Salvador. No solo para ver tu necesidad, sino también para ver lo cerca que está de ti la gracia de Dios. Pero si haces una mala evaluación de ti, mi hermano, si apreciamos más la comodidad que el madurar de nuestro carácter cristiano, entonces las pruebas nos van a perturbar. Si estimamos lo material y lo físico más que lo espiritual, entonces no podemos tener sumo gozo cuando hallemos en diversas pruebas. Eso nos va a pasar. Si vivimos solo para el presente, olvidándonos del futuro, entonces las pruebas, en vez de mejorarnos, nos convertirán en personas desdichadas y con mucha amargura de corazón. Porque una de las cosas por las cuales podemos vivir la vida cristiana tranquilos es porque aunque tenemos leves tribulaciones, estas leves tribulaciones, ¿sabe lo que producen en nosotros? Un excelente y más grande y maravilloso peso de gloria. Por eso es que yo creo, mis hermanos, y lo puse ahí, que el punto de vista que nosotros tengamos, tanto de nosotros como de nuestras pruebas, determina el resultado. Para terminar una prueba con gozo, escucha esto, para terminar una prueba con gozo, debes comenzar tu prueba gozoso. No puedes entrar a la prueba falto de gozo, sino que debes entrar a la prueba poseyendo ese gozo que Dios te ha dado como fruto de su Santo Espíritu. Mi hermano, 3 cosas que nos permiten a los creyentes enfrentar las pruebas con gozo. Una de ellas es que todo creyente sabe que la fe siempre será probada. Eso tienes que saberlo. Y perdóname, yo sé que a lo mejor muchos de ustedes vinieron hasta este lugar porque se quieren ir bendecidos, pero qué mejor que te bendiga el Señor con la verdad. 3 cosas tienes que saber para enfrentar tus pruebas con gozo y sacar provecho de ellas. La primera, la fe siempre va a ser probada. Dios no te esconde esta realidad. Mi hermano, esa fue la experiencia de todos los hombres en todas las épocas en las que Dios ha escogido. Esa fue la experiencia de Abraham, fue la experiencia de Jacob, la experiencia de José, de Moisés, de su pueblo Israel. Esa ha sido la experiencia de todos los que Dios han llamado. Siempre Dios ha probado la fe de los que llaman. Hoy día escuchaba a mis hermanos cuando uno de ellos recitó Romanos 5. ¿Recuerda ese pasaje que recitaron en la mañana? Justificados pues por fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe que ese pasaje habla de la seguridad de la salvación? Pero ¿quieres ver qué está en su contexto? Dice, justificados pues por fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada a esta fe en la cual
por la cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Verso 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Sabe lo que está diciendo? Pablo está diciendo, no solo me glorío de la firmeza de mi salvación, porque mi salvación no se va a perder, pero también me glorío en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que me ha sido dado. Mi hermano, esto es maravilloso. ¿Sabe por qué? Pablo dice, sí, es parte de mi relación con Dios es que las pruebas van a venir, pero no me avergüenza la prueba. ¿Sabe por qué no me avergüenza? Porque puedo definir toda esta frase de esta manera: porque no hay ningún lugar en el cual Dios me vaya a llevar donde su gracia no esté disponible para protegerme. No hay ningún lugar. Y si Dios quiere perfeccionarme, porque para eso es el Evangelio, para formar a su Hijo en mí. Si Dios quiere perfeccionarme y quiere ocupar la aflicción por ese medio, sé que junto con la aflicción va a estar disponible la gracia de Dios. La misericordia de Dios va a estar. Va a estar. Esa fue la razón por la cual Pedro llegó a decir que todos los cristianos, y fíjese que le está escribiendo a casi al mismo grupo, a los expatriados de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a ellos les está escribiendo Pedro. Y también les dice que la fe que está reservada en los cielos está ahí dispuesta para nosotros, porque somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para que sometida a prueba nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza. O sea, una cosa es clara, para que no te amargues, ni tampoco te sientas extraño cuando alguien es probado. Si tú eres cristiano, la prueba va a ser parte de tu experiencia cristiana. Va a ser parte. Pero de la misma manera como la prueba va a ser parte, tú vas a tener todas las riquezas del cielo disponibles, estando ahí para equiparte y sacar un provecho de la prueba. Va a estar el Espíritu Santo, va a estar la gracia, va a estar el amor del Señor, la paternidad de Dios. Todo va a estar ahí para que logres ver que nunca has estado solo y nunca vas a estar solo. Toda prueba te va a llevar a amar más a Dios. Más a Dios. Vas a tener una oportunidad maravillosa para reconocer el tremendo Dios que tienes. No hay en el mundo gente que tenga un Salvador como el nuestro. No hay en el mundo. La idea esa que pone Pedro para que sometida a prueba vuestra fe, ¿sabe cuál es la idea? La idea es el daquimión, que quiere decir una fe genuina, una fe digna de aprobación. La idea de ahí, dice un comentarista, que Dios no es que prueba la fe para saber si una persona tiene o no tiene fe, sino que Dios prueba la fe para que la persona que está siendo probada sepa el precioso don que le dieron. Porque la fe salvífica que todo cristiano tiene y la fe salvífica que es probada es esa fe que no ha nacido con nosotros, es esa fe que nos dieron. Así que cuando tu fe es probada, tú ves el maravilloso diamante que Dios puso en tus manos. Una fe preciosa, maravillosa. Tanto es así que esta fe es tan maravillosa que puedes llegar a reconocer que el autor y el consumador de esa fe es Cristo. Wow. Y que vas a salir victorioso porque esa fe es Cristo el que te la dio. Wow. Wow. Lo segundo que tengo que decirte es que tienes que saber, bueno, lo primero, recuérdalo, toda fe va a ser probada. Pero lo segundo es que la prueba no es para destruirte.
Jamás Dios va a enviar una prueba para destruirte. Las pruebas son para beneficiarte. Leamos por favor otra vez. Los tengo mareados. Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Siguiente, por favor. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y el verso siguiente. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Jamás Dios va a probar una persona para dejarla sin beneficio. Dios prueba para beneficiar a sus hijos. Para beneficiar a sus hijos. La idea aquí, para que seáis perfectos, debe interpretarse maduros o íntegros, completos. No quiere decir a personas que son sin pecados, porque eso no es la realidad, sino que para que sean íntegros o maduros, sin que les falte cosa alguna. ¡Wow! Una persona íntegra es una persona completa. Tienes que saber esto, mis hermanos, que las pruebas no es para destruirte, es para beneficiarte. Pregunta, entonces, ¿es necesaria una buena evaluación? Claro que es necesario, pues si no te vas a amargar, tienes que hacer una buena evaluación. Voy a avanzar porque mi señora ha visto 3 veces mirando el reloj. La tercera, las pruebas nos ayudan a madurar. Para que seáis perfectos, maduros y cabales. Las pruebas están ahí para madurarnos. ¿Puedes poner el mismo verso Israel del 3 y 4, pero en la NBI? Mira lo que dice. Mas tenga la... Y la constancia, verso 3, por favor, 3. Pues ya saben que las pruebas de su fe producen constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Mi hermano, son las pruebas las que nos llevan a madurar. Los salmos nos hablan que un niño que está expuesto a la madurez debe ser destetado, y ser destetado provoca también dolor. Como un niño destetado, dice el salmista, como un niño destetado de mi madre he sido llevado. Y está hablando de que Dios en su misericordia hay ciertos dolores que nos permite experimentar con el deseo de que nosotros demos un paso más hacia la madurez. Esto me hizo reflexionar en cuántas cosas yo evito que mis hijos sufran y estoy ahí como papá dispuesto a solucionarle el más mínimo de los problemas, evitando los conflictos, sino que consintiéndolo en todo sin entender que hay conflictos que son necesarios, que son parte de la vida, porque ellos necesitan madurar. Dios también lo hace así con nosotros. Por lo tanto, tienes que entender estas 3 cosas. Uno, mis hermanos, la fe es probada. Segundo, las pruebas son beneficiosas, no son para destruirnos. Las pruebas nos ayudan a madurar. ¿Recuerdas tú cuando nuestros hermanos nos predicaron el capítulo 11 y 12 del libro de Hebreos? ¿Observaste una cantidad de hombres que están ahí y están lo que se llama en la Biblia la galería de los hombres de la fe? ¿Viste, mis hermanos, en los últimos capítulos cómo mostraron una serie de padecimientos? Y después el capítulo 12 nos habla y nos trata de interpretar de que realmente donde estas personas tenían el corazón es porque tenían los ojos puestos en Jesús, que no estimaron ni sus propias vidas, que estuvieron dispuestos a ir a la muerte, vivir como extranjeros, porque buscaban una patria mejor.
Esa debe ser nuestra actitud. Las pruebas nos deben llevar a centrar más nuestros ojos en el amor maravilloso de nuestro Salvador. Hoy día, en vez de pedir al Señor que haga que tus pruebas se terminen, mejor dile al Señor que se muestre la fe poderosa en ti, que es mucho más preciosa que el oro. Y que Dios te ayude a pasar esa prueba, porque al salir de esa prueba, tu fe brillará más que el oro. Más que el oro, será más preciosa. Solo la escoria se ha de quemar. Yo recuerdo un 13 de mayo de este año. Lo recuerdo. No sé, es un poco sensible. Recuerdo ese día 13 de mayo. Haber llorado tanto, mis hermanos. Ya como que sentía que ya no daba más. Pensando en la cantidad de enfermos que hay en Gracia Soberana. Y estoy hablando de enfermos con diagnósticos complejos. Me recordaba de la Rosita, del Eleazar, de la hermana Evelyn. Me recuerdo ese día. Estaba llorando. Pensando en que ya habían familias que habían soportado demasiado, como era el caso de la hermana Cecilia, el caso de la hermana Teresita y Alex, que habían perdido a sus familiares recientes. Y una de las cosas que me tenía muy angustiado era porque ya habían operado a la Cecilia. Habían operado a Cecilia. Y había aparecido otro quiste en otro lugar. Había aparecido otro quiste en otro lugar y cuando recibimos la noticia que apareció otro quiste en otro lugar, fue como un balde de agua fría y yo dije, Señor, no, por favor, no. Y comencé a llorar amargamente, mis hermanos, de verdad, amargamente. Me recuerdo haberme levantado de la oración tipo 11 de la mañana, triste. En la tarde me voy a una parte del mar a orar, una parte predilecta que tengo ahí, a orar. Y cuando voy camino a la casa, a las 4 de la tarde recibo un WhatsApp. 13 de mayo. No me voy a olvidar nunca porque para mí ese fue un día fuerte. Recibo un WhatsApp. Y era el hermano Gabriel Losé. Y me manda una grabación y dice, esta es una linda alabanza para disipar las tinieblas. Y cuando pongo la alabanza en mi vehículo, para mí fue así como que me hubiesen destapado el cielo porque la voz que escuché cantar era la de la misma Cecilia. Y la letra decía así, estás aquí, yo sé que estás aquí, porque te siento muy dentro de mí. Estás aquí, yo sé que estás aquí, pues tu presencia se ha quedado en mí. Estás aquí cuando el sol se ha marchitado y destiñe su calor. Cuando la pena inunda el corazón, es evidente que tú estás aquí. Estás aquí si la lluvia me atrapó. Estás aquí si mi barca naufragó. Estás aquí y ya no pido más. A cambio de que tú estés aquí. Estás aquí cuando yo desesperado he buscado tu perdón. Me has abrazado sin pregunta ni por qué. Con toda mi alma, yo creo que tú estás aquí. Y cuando escucho esto, digo, Señor, yo de verdad llegué a casa y le dije, hija, mira, escucha esto. Y habíamos orado también en la noche.
Y una de las cosas que le decíamos al Señor, Señor, que no sea el cáncer, que no sea el cáncer, que no sea el cáncer. Sin embargo, cuando escuché ese cante, digo, wow, yo tratando de evitar que el dolor no venga, y Dios haciendo todo lo posible para decirle a su corazón, yo estoy ahí. Wow. Wow. Me acordé hasta de C.S. Lewis cuando él dijo, Dios nos grita en el dolor. El dolor se ha transformado en el megáfono de Dios y Dios nos grita en el dolor diciéndonos, yo estoy ahí. Así que mi hermano, ¿cuántos de ustedes están sin fuerzas? No pueden más por sus pruebas personales o de familiares. ¿Cuántos de ustedes han dudado incluso del Señor? Permíteme hoy día decirte a través de la palabra del Señor, ruega al Señor que abra los ojos de vuestro entendimiento para que logres comprender que la finalidad de las pruebas es para que tú logres percibir la maravillosa presencia de la gracia de Dios y de su Santo Espíritu. Dios está ahí, no está solo. Dios está ahí. Y si Dios está usando las pruebas para realmente formar en ti la imagen de Cristo, en vez de pedir que Dios te evite el dolor, dile a Dios, ayúdame. Tú eres mi maravilloso ejemplo. El ejemplo más hermoso que podemos mirar de una persona que sabe cómo sufrir y cómo padecer en el dolor es nuestro precioso Salvador Jesucristo, un varón de dolores, un experimentado en quebranto, y cual, como dice el libro de los Hebreos en el capítulo 12, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió el oprobio. Por eso que la invitación en esta noche, mi hermano, la prueba no es para aniquilarte, la prueba es para ayudarte. Pon los ojos en Jesús, mira tu problema de más arriba y te vas a dar cuenta que lo que mejor puede habernos pasado es que Dios esté tan pendiente de nosotros para enseñarnos cómo debemos vivir nuestra vida cristiana en el proceso de prueba que nos ha tocado vivir. ¿Sabe lo que dijo un comentarista del capítulo 12 del libro de los Hebreos? ¿Sabes lo que dijo? ¿Crees que la estás pasando mal? Tú la estás pasando relativamente bien comparado con tu precioso Salvador Jesucristo. Si quieres compararte con alguien, dice él, claro, te puedes comparar. Si tú quieres buscar una comparación horizontal, te puedes o motivar o te puedes desmotivar, porque puedes buscar a personas que están mejores que tú y vas a sentirte un desgraciado. Como puedes buscar a personas que están más mal que tú y puedes decir, oh, comparado con ese, yo no estoy tan mal. Pero cuando comparas tu prueba con la del Señor, no hemos sufrido hasta la sangre, combatiendo contra nuestro pecado. ¿Sabes qué? Si te comparas con nuestro Señor, debieras llevarte tu aflicción a darle gracias al Señor, porque en una porción tan minúscula Dios te está permitiendo experimentar dolor para que sepas la gran bendición que tienes de tener un Salvador como el nuestro. La gran bendición que tienes de tener un Salvador como el nuestro. ¿Cuál era la causa de estos hermanos para poder soportar? ¿Por qué Santiago se atreve a decirles, hermanos, es necesario que os halléis con sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas? Porque estos cristianos soportaban las pruebas pensando siempre en el gran Salvador que tenían. La causa de sus fuerzas era su Salvador. Que la causa de las tuyas sea la misma. Saca la mirada de ti mismo y ponla en el reino. Y en eso ve cómo el Espíritu Santo se ha comprometido en formar en ti la imagen de Cristo.
Que Dios te bendiga y Dios te ayude en medio de tu prueba. Oramos al Señor. Señor Jesús, gracias te damos. Yo sé que muchos de nosotros jamás se nos hubiese ocurrido pensar que tú quieres manifestar tu amor cuando estamos siendo probados. Pero creo que una muy buena actitud para comenzar nuestras pruebas con gozo es darte gracias por ellas. Es darte gracias porque las pruebas, Señor, que nos han sobrevenido, nos ayudan a dar un paso más en la carrera de nuestra fe. Gracias por cada dificultad y gracias por cada prueba. Gracias porque todo cristiano jamás debe ignorar que nuestra vida está sujeta en alguien que es soberano y que, según lo que nos ha enseñado Pablo, la voluntad de este soberano con nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Por lo tanto, si hay un lugar en el cual realmente nos podemos sentir protegidos, es precisamente en tus manos. Y si tú nos has llevado por caminos en los que hemos tenido que ser probados, también sabemos que estará disponible todo para nosotros, para que al final de nuestras aflicciones, nuestra fe brille con más intensidad. Señor, ayúdanos jamás a reclamar al cielo y pedir respuestas del por qué tú has decidido que vivamos ciertas cosas, sino que ayúdanos a confiar de que si estamos pasando por alguna dificultad, esta ha sido tu buena, santa y perfecta voluntad. Señor, fortalécenos en medio de nuestras pruebas y ayúdanos para que al final de ellas poder glorificar tu santo nombre y darte gracias no solamente al término de la prueba, al comienzo y en medio de la prueba, darte gracias porque ella nos va a permitir parecernos un poco más a nuestro precioso Salvador Jesucristo. Gracias. Lo agradecemos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.